tiene una buena gestión de las finanzas personales? ¿Puede ayudarnos a vivir sin la preocupación de llegar a fin de mes? La gran mayoría de los ciudadanos somos usuarios de servicios financieros. Utilizamos tarjetas de crédito, solicitamos préstamos personales, abrimos depósitos para el ahorro y pagamos a través de domiciliaciones bancarias, la factura del teléfono y otros consumos domésticos. Conocer los pros y contras de estos servicios nos ayuda a utilizarlos en nuestro beneficio, previniendo problemas como el sobreendeudamiento, el pago de comisiones por descubiertos o la realización de malas inversiones. Estos conocimientos, adquiridos a través de una buena educación financiera, cobran especial importancia en la edad adulta, en la que suelen incrementarse los ingresos personales, pero también las necesidades de gasto. Es la etapa de la vida en la que se toman decisiones financieras cruciales, como la compra de una vivienda, que pueden influir en nuestra economía familiar durante años. El adecuado manejo de un presupuesto doméstico equilibrado es otro de los ámbitos en los que una buena cultura financiera puede ayudarnos a sacar el máximo partido de nuestra economía. Adaptar los gastos a nuestro nivel de ingresos, planificar los pagos y fomentar el ahorro para atender futuras necesidades son algunas de las cuestiones a tener en cuenta. En nuestra sociedad actual existe una oferta cada vez más variada de productos de ahorro e inversión. Conocer su funcionamiento y escoger aquellos que mejor se adapten a nuestra vida y necesidades es básico para convertirnos en ahorradores responsables. En la gestión de nuestros ahorros, un buen conocimiento no garantiza que nos convirtamos en genios de las finanzas, pero sin él, los elementos juegan sencillamente en nuestra contra. La educación financiera también nos ayuda a pensar en las necesidades que se presentarán a largo plazo. Ser capaces de afrontar los gastos e imprevistos del momento actual es importante, pero también lo es sacar el máximo partido de nuestras finanzas para planificar el futuro siempre incierto y preparar nuestra jubilación. Los bancos en España han abordado numerosas iniciativas en los últimos años para informar de un modo didáctico a los ciudadanos sobre cuestiones relacionadas con la economía de la vida cotidiana, el consumo inteligente y la planificación de la jubilación. A través de páginas web, anuncios en televisión o simuladores que permiten analizar las implicaciones de solicitar una hipoteca o planificar las aportaciones a planes de pensiones, más de 3 millones de usuarios se han beneficiado de un mejor conocimiento que les permite tomar decisiones informadas a la hora de gestionar su economía o utilizar un servicio financiero. Una buena gestión de la economía doméstica puede hacer mucho por nosotros y nuestras familias. Te invitamos a conocer el programa de la AEB y de sus bancos asociados para ayudarnos a sacar el máximo partido de nuestras finanzas personales. Hola familia, buenos días, muy pero muy buenos días para todos. Les estoy saludando desde Pitalito, Huila. Bienvenidos a las 22 personas que tenemos en sala. Y bueno, familia, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir un espacio más en esta semana. Hoy estamos ya jueves. Y gracias a Dios estamos aquí de nuevo para compartir este espacio, saludando por ahí a los que tienen cámara encendida. El líder John Carlos Ruiz por aquí. Tenemos a Carmencita desde Ecuador, creo que está Carmencita, de Yanira González, bienvenida. Enrique Vela, Pedro Salazar, Henry Salazar, vea, tenemos a los Salazar por aquí. Alexander Ramírez, bienvenidos a todos.
a este súper espacio y bueno, familia, saludando también a todos los que están ahí con camaritas apagadas. Sabemos que, bueno, algunos por sus trabajos, por algunas ocupaciones, nos acompañan ahí con su cámara apagada. Vamos a continuar con la lectura de que hemos dejado el día de ayer. Estamos estudiando un libro que nos está enseñando acerca de lo que es la economía, ¿cierto? De cómo manejar la economía, de cómo planificar mejor la economía. Así que tenemos lectura para el día de hoy. Y bueno, yo voy a estar leyendo aquí el capítulo 2. Espero que estemos ahí súper atentos con lo que es los apuntes, familia, y al final podamos estar socializando. ¿Listo? Entonces voy a hacer lectura del capítulo número 2. Presupuesto doméstico. Organiza el uso de su dinero. Es necesario ser tajante. Su planificación financiera familiar no será eficiente si no tiene equilibrio presupuestario, lo que se traduce en gastar menos de lo que gana e invertir la diferencia con regularidad. Alcanzar y mantener el equilibrio presupuestario mes a mes es fundamental para viabilizar la realización de sus sueños, ya que los sueños tienen un costo. No es difícil detectar el desequilibrio presupuestario al analizar su comportamiento familiar de consumo. Si usted tiene el hábito de gastar mientras el saldo en el banco lo permite, la constatación es inmediata. El uso del dinero en su familia es irresponsable, negligencia, pues negligencia la necesidad de reservar en el futuro. Si por otro lado usted procura mantener algún tipo de disciplina con los gastos al controlar sus deudas, pero no controla lo suficiente para viabilizar excedentes regulares, la situación es aún peor. Usted solo tiene más trabajo para conducir la vida de manera descuidada. El control por sí solo no es más que una pérdida de tiempo. Lo ideal es tener un conocimiento detallado de sus gastos mensuales y actuar sobre esta información, adoptando iniciativas para viabilizar un ahorro regular, para dar más calidad a su consumo y para permitir también pequeños lujos. Al fin y al cabo, nadie es de hierro. La forma más sencilla de conseguir esto es registrar sus gastos en una planilla de presupuesto doméstico, comparar estos gastos con los de otros meses y reflexionar sobre sus prioridades de consumo. Los gastos menos prioritarios deben trabajarse para ser reducidos. La planilla puede hacerse en una hoja de papel o para quienes dominan la informática en un programa de hoja de cálculo como el popular Excel. Quien prefiera la versión en papel podrá sacar mejor proyectos y crea su planilla en una hoja grande. Papel A3, por ejemplo, que permitirá listar columnas de gastos de todo el año en una misma imagen. Esto facilita la comparación mes a mes. Hay innumerables modelos de planillas electrónicas disponibles para descargar gratuitas en Internet. Personalmente, prefiero las planillas personales a los programas desarrollados exclusivamente para el control personal. Los programas tienen la ventaja de ofrecer gráficos y un aspecto visual atractivo, pero consumen mucho de nuestro tiempo en configuración. Clasificación de información y aprendizaje. El ideal es que su control sea simple y no robe tiempo precioso de otras actividades personales. La estructura de su presupuesto. Como regla general, su control presupuestario debe tener la siguiente estructura: mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5 y mes 6, o sea, para medio año. Relación de sus ingresos netos o relación de sus ingresos brutos, relación de los impuestos en la fuente, total de ingreso neto en el periodo, relación de sus gastos fijos, descripción de los nombres de las cuentas contabilizadas, vivienda, salud, educación, alimentación, transporte, impuestos y gastos personales. Lista de sus gastos ocasionales y saldo disponible. Superávit de efectivo del mes anterior. Inversiones financieras realizadas durante el periodo.
Listo. Superávit de efectivo del mes y superávit de caja total. Es como una hojita de planeación para 6 meses, ¿no? A continuación menciono algunos cuidados al controlar sus movimientos financieros en cada uno de los grupos descritos en la estructura anterior. A. Periodicidad de control, periodicidad de control. El sentido común nos induce a creer que la periodicidad, oiga, me quedó grande esa palabra, ideal de un presupuesto doméstico es la mensual, ya que los gastos de la familia se repiten cada mes. Sin embargo, hay situaciones en las que una frecuencia mayor de control es bienvenida. Una de esas situaciones es cuando la familia no logra mantener las cuentas al día, incluso después de adoptar el hábito del control regular. Si usted se planifica para el mes y el resultado después de 30 días es frustrante, disminuye el margen de error, comience a realizar un control quincenal. Esta estrategia le ayudará a detectar desviaciones de sus planes en menos tiempo. Permitirá correcciones más ágiles. Si a su vez el control quincenal no funciona, adopte el control semanal. Esto le tomará el tiempo, pero ciertamente le dará más disciplina. Poco a poco automatizará el comportamiento con más rigor y podrá volver a aumentar los intervalos de control. Entre mis clientes tengo casos de personas tan disciplinadas que solo verifican el presupuesto bimestral. Otra situación que exige un control más frecuente es cuando los ingresos entran en la cuenta más de una vez al mes. Por ejemplo, si usted es asalariado y recibe siempre un anticipo alrededor del día 15 y el resto del pago al final del mes, lo ideal es que tenga un control de cuentas quincenal. Lo mismo aplica para parejas en las que las fechas de cobro de cada uno son distantes. El cambio no requiere mucho más trabajo, bastante con dividir el presupuesto mensual en dos columnas y repartir entre dos columnas las cuentas que serán pagadas en la primera quincena. Con el dinero del anticipo y las cuentas cubiertas por el resto del salario en la segunda quincena, vea a continuación un ejemplo que ilustra de este tipo. La planilla está incompleta. Entonces está aquí, mes 1, dice concepto, quincena y segunda quincena. Entonces anticipo 800, segunda parte del salario 1000, ingreso líquido del periodo 800, gastos fijos, agua, luz, teléfono, TV y cuota del auto. Dividido ahí en dos quincenas, ¿no? Nos dice 500, perdón, 50, 100, 100, 130 y 250. B, relación de ingresos. En este campo se deben detallar las diferentes fuentes de ingreso de la familia, incluyendo las ganancias extras. También deben registrarse los ingresos no tributables, como la ganancia por pequeñas ventas de bienes, propinas, regalos en dinero. No se deben olvidar tampoco los pagos de aguinaldo, 13 salario, ahí está entre paréntesis, vacaciones, bonos y otras gratificaciones. Si usted es profesional independiente y actúa como persona jurídica, lo ideal es que tenga una planilla aparte para las cuentas de su empresa, registrando su facturación y los gastos para determinar al final el resultado. Ese resultado es el que debe registrarse como ingreso líquido en su planilla personal. Sin embargo, si su empresa es poco compleja y los gastos se restringen a la contabilidad de los impuestos, no hay problema en registrar la facturación de la empresa como su ingreso personal. Solo no olvide registrar como gastos los impuestos y demás egresos de la empresa, como la mensualidad de contador, la anualidad de la asociación profesional y los gastos típicos de la actividad que ejerce. C. Ingreso líquido del periodo. Es el excedente de recursos disponibles después de descontar de su salario lo impuesto en la fuente, las contribuciones sindicales, los aportes a cooperativas, planes de pensión empresariales y otros descuentos sobre los cuales
Usted no tiene elección. Para quienes tienen una empresa, repito, el ingreso líquido se constituye por las utilidades y dividendos calculados, después de descontar todos los costos de la actividad. Recuerde siempre, su ingreso no es lo mismo que la facturación de su empresa. Todas las decisiones de su familia dependerán de sus ganancias líquidas después de pagar todos los costos y gastos del negocio. D. Relación de gastos fijos. En este campo se relacionan todos los gastos que se repetirá en su presupuesto durante más de 3 meses o también gastos puntuales que se repiten periódicamente como el impuesto de vehículos, el impuesto predial y anualidades. Las cuentas deben estar detalladas sin agruparlas. Por ejemplo, si usted tiene 2 líneas telefónicas, regístrelas como teléfono 1 y teléfono 2 para que tenga un mayor control de las variaciones en el consumo. Las sumas de diferentes gastos deben utilizarse solo para consumos de la misma naturaleza, como, como, por ejemplo, gastos de taxi, estacionamientos, restaurantes y alquiler de películas. Una técnica que permite visualizar mejor las características de su consumo es clasificar las cuentas de gastos dentro de grupos de consumos, tales como gastos de vivienda, facturas de agua, luz, teléfono y gas, alquiler o cuotas de la vivienda, administración de condominio, impuesto predial y tasas municipales, teléfonos fijos, teléfonos celulares que también puedan registrarse como gastos personales, internet, televisión, por suscripción, supermercado, mercado, feria, panadería, empleados, incluyendo vacaciones, aguinaldo y gratificaciones, lavandería y afines. Gastos de salud, plan de salud, seguro médico, tratamientos médicos, consultas médicas, terapeutas, gastos de dentista o ortodoncista, gastos de transporte, cuota o alquiler de automóvil, estacionamiento, impuestos de vehículos, seguro obligatorio, seguro voluntario, combustible, lavados, multas, taxis, autobús, metro, tren y afines. Gastos personales. Higiene personal, manicura, pedicura, depilación y otros, peluquería, cosméticos, vestuario, ropa, gimnasio, deportes, tratamientos estéticos, mesadas, asignaciones y afines. Gastos de educación, escuela, colegio, facultad, universidad, cursos, material escolar y uniformes. Gastos de ocio, restaurantes, cafés, bares, discotecas, librerías, periódicos, revistas, alquiler de películas, DVDs, accesorios, videojuegos, viajes, pasajes, hospedajes, paseos y similares. Otros gastos, tarifas bancarias anualidades de tarjeta de crédito, pensiones alimenticias, propinas y gratificaciones, donaciones, diezmos y afines. La clasificación sugerida se basa en un criterio personal. Siéntase libre de alterarla de acuerdo con su convivencia e interpretación personal. A pesar de que algunos gastos citados aparecen solamente una vez al año, los considero gastos fijos en función de su previsibilidad en términos de fecha y valor y de su relevancia en el presupuesto familiar. Note que Trato como, note que trato como fijos algunos gastos que muchos suelen clasificar como ocasionales o superfluos. Hago esto porque valoro mis caprichos y pequeños placeres tanto como mi vivienda, automóvil. Esto me obliga a mantener, por ejemplo, una casa y autos más sencillos de los que tendrían otras personas con mis mismos ingresos, con el fin de asegurar presupuesto para lo que realmente me satisface. En relación de gastos eventuales, usted puede adoptar 3 criterios alternativos para sus gastos eventuales. Clasificar como eventuales los gastos no planificados.
Clasificar como eventuales los gastos que son relevantes, es decir, que impactan considerablemente el presupuesto familiar en el mes y que ocurren en uno o en pocos meses del año. Sumar los dos criterios citados. Son ejemplo de gastos eventuales: mantenimiento y reparos del auto y de la casa, curso de idiomas y gimnasios de corta duración, impuesto vehicular, impuesto predial, en caso de que los pague de contado, mm, en caso de que los pague de contado, médicos y terapeutas esporádicos, fisioterapia derivada de un accidente, por ejemplo, paquetes de vacaciones, fumigación, regalos, gastos de celebración de la cena de Navidad y de las madres y fiesta de cumpleaños, compra de artículos para el hogar y decoración de la casa, que tiene el hábito de realizar donaciones concentradas en días específicos del año, juguetes en Navidad o Día del Niño, mantas al inicio del invierno y libros, material escolar al inicio del año. También podrá destacar ese gasto como eventual. Importante, este es uno de los campos más importantes del presupuesto. Es la información aquí contenida la que le permitirá anticipar picos de consumo y ajustar anticipadamente los gastos fijos mensuales para soportarlos, ya sea reflexionando sobre fechas festivas o anticipando deseos del uso del dinero, como vacaciones o grandes donaciones. La anticipación de las limitaciones financieras permite que nos preparemos para ellas y controlemos nuestros impulsos de consumo. F. Saldo disponible. Al restar los gastos fijos y variables del ingreso líquido familiar, tendrá su saldo disponible. A partir de este, se tomarán decisiones para la realización de sueños futuros, direccionando ese saldo hacia aplicaciones financieras, inversiones. Trataremos sobre inversiones más adelante. Por ahora basta el argumento de que del dinero que no será usado. Ahora debe permanecer fermentado y multiplicándose en el banco o en otra inversión de su preferencia. Quien opta por conducir su planeación financiera con metas específicas de ahorro, por ejemplo, quiero ahorrar 500 al mes, tendrá en el campo saldo disponible, el mediador de la eficiencia de su proyecto personal al tomar una decisión de consumo que afecte varios meses del presupuesto, como una compra a plazos. El análisis del saldo disponible de los meses siguientes nos dirá si esa decisión debe o no ser tomada ahora. Hay situaciones en las que los objetivos de consumo dependen de excedentes financieros eventuales. Digamos que para hacer posibles las próximas vacaciones o renovar la decoración de la casa, la familia ha decidido crear un ahorro. Sin embargo, a diferencia del ahorro para la universidad, la jubilación o el cambio del auto, se percibe que no todos los meses habrá presupuesto para ahorrar con ese fin. En este tipo de situación, lo mejor es registrar el valor ahorrado que para simplificar Lo mejor es registrar el valor ahorrado, que para simplificar podría estar siendo dirigido a un fondo de inversión específico sin mezclarlo con otras inversiones. Una vez identificado el saldo disponible, de este modo, controlar el saldo disponible significaría pilotear el éxito de un deseo de consumo de corto a medio plazo. 9. Aplicaciones financieras e inversiones. Aquí deberán estar listas las contribuciones mensuales para sus objetivos de ahorro y de consumo a mediano plazo. Por ahora estamos tratando las inversiones como gastos, pues mostramos solamente los movimientos que salen de su ingreso mensual. Este campo de su presupuesto doméstico debe alimentar otra planilla, la de control de sus saldos y rentabilidades de inversiones, que será discutida en el capítulo 9. H. Sobrecaja de excedente.
La sobrecaja es el gran medidor del éxito de su presupuesto en el mes. Si sus elecciones de consumo y de ahorro están todas registradas en el presupuesto y el campo sobra de caja no terminó en negativo, es decir, no se transformó en falta de caja. Felicitaciones, un mes más de victoria financiera. El objetivo no es tener sobras de caja considerables, sino poner este campo en cero y al fin y al cabo para llegar a él usted ya habrá decidido cuánto ahorrar y cuánto gastar en el mes. Este campo cobra importancia antes del final del mes, pues nos dice cuánto presupuesto aún tenemos para tomar decisiones en este periodo. Constatar que sobró caja al final del mes significa que usted no supo ni gastar ni ahorrar bien su dinero. Sin embargo, hay quienes practican la idea de mantener siempre en la cuenta una reserva de emergencia para retiros rápidos, otros prefieren dejar un valor mayor para casos de imprevistos graves como secuestro express. En este caso, la sobrecaja tendrá una razón de ser para mantenerse positiva. Como yo uso una caja de cálculo electrónica, prefiero configurar el campo sobre de caja para que el número aparezca en rojo en caso de volverse negativo. Además, copio esta celda en la parte superior de mi planilla en un encabezado fijo para que esté siempre visible y para que yo detecte la consecuencia de una mala elección de consumo lo antes posible. Esto ayuda a moldear precisamente mi presupuesto con cada decisión, manteniendo mis cuentas siempre en azul. Positivo. Iniciativas para su proyecto personal. Adoptar una planilla de control de gastos mensual. En caso de que sus ingresos sean mensuales, se puede descargar un modelo del sitio web maisdinero.com.br. En el enlace de simuladores, formatear su planilla de acuerdo con la periodicidad de control más adecuada a su frecuencia de ingresos o a su necesidad de vigilancia. Listo, familia. Estamos con la lectura del día de hoy y bueno, básicamente lo que nos enseña es cómo hacer un presupuesto, ¿no? Y ser muy organizado con el dinero, cómo planificar, como decía el libro, no solamente mensualmente, sino quincenalmente también, si de pronto no es como algo que apenas se va a empezar a hacer y poder empezar a organizar esos gastos mensuales y meter ahí todo, ¿no? Y yo creo que, bueno, no sé, pero eh, yo creo que son muy pocos las personas que aplican esto y quien aplica, ¿cierto? Pues realmente va a ver qué gastos y qué ingresa y qué sale mensual, ¿no? Y esto nos permite tener un mayor control en el dinero. Yo recuerdo en un inicio de Ginodé que alguna vez Piedad Rubio nos enseñó de esto en una capacitación, yo no sé si yo que se acuerda, precisamente en Rivera. Estuvimos recibiendo una capacitación de Piedad Rubio sobre una planilla de cómo planificar lo que le entra a uno en el mes y lo que sale, ¿cierto? Y vea que muchas veces no lo hacemos, y digo porque yo jamás lo he hecho, la verdad. Así tan organizadamente no, pero pues es una invitación a que empecemos a hacerlo, ¿no? Empecemos a organizar lo que se gasta. A veces uno dice, no, no son tanto, no es tanto lo que yo recibo, podría decir alguien, ¿cierto? Que finalmente ni lo planifico, pero eso poco o eso mucho, o bueno, lo que le llegue si se planifica de una buena manera es lo que va a hacer que realmente podamos tener una economía más organizada, porque vea que muchas veces tenemos gastos que son gastos innecesarios, ¿cierto? A veces la persona piensa que no gana mucho, pero no es que no gane mucho, sino que debido a que hay gastos como gastos hormigas que se les llaman, ¿cierto? O la persona de pronto es una persona que hace compras compulsivas, ¿cierto? Entonces, finalmente, pues no le va a alcanzar, porque yo digo que cualquier presupuesto que sea, cualquier dinero que sea, o el monto que sea, si se organiza de una manera
como nos lo está enseñando el libro, ¿cierto? Pues usted va a saber cuánto más necesita ganar, ¿cierto? Para poder tener un flujo de efectivo y que se pueda quedar en esa caja que nos estaba mencionando ahorita el libro y que podamos tener esos ahorros para futuras inversiones, ¿cierto? Entonces, sea familia, tal vez hoy usted esté pensando, no, yo la verdad no gano mucho y no es necesario. La verdad es que no es para el que gane mucho o para el que gane poco, sino siempre tener esa organización. ¿Cierto? Siempre poder tener bien organizado. Vea que si usted se da cuenta ahí nos habla hasta de los recibos, hasta, bueno, los gastos que son fijos mensuales, porque hay gastos fijos mensuales, ¿cierto? Y hay otros que se dan una o dos veces al año. Yo recordaba, pues es así, ¿no? Pero que uno muchas veces no los planifica. Por ejemplo, el llevar el carro al mecánico, que es algo que uno no planifica y muchas veces se va mucho más de la cuenta, ¿no? Pero que uno muchas veces no lo planifica porque son una o dos veces al año que uno lo hace, ¿cierto? Y no lo tiene como, digámoslo, como en la planilla de algo que se tiene que hacer, ¿cierto? Entonces, no lo está planificando, por ende, cuando hay que hacerlo, pues lo descuadra, digámoslo así, ¿no? Y me pasó hace poquito a mí que fuimos a Bogotá, viajamos a Bogotá y bueno, uno lleva el carro y piensa que va a ser algo, algo sencillo y mentira que muchas veces se alarga la cuenta, ¿no? Entonces, esa es la invitación que nos hace el libro, a poder hacer esa planificación de gastos mensuales de la familia, ¿cierto? Que el mercado, que los recibos, que, bueno, todo lo que hay que hacer. Ahorita empezando enero, pues que los gastos de escolares, ¿cierto? O sea, muchos gastos que se hacen y que si usted los tiene planificados, pues va a ser algo mucho más organizado, digámoslo así, ¿cierto? Y que va a hacer que haya un equilibrio entre lo que usted se gana y entre los ingresos y entre los egresos. Vea que yo admiro grandemente a la iglesia en la que participo, porque estaba revisando hace poco el libro de contabilidad y cómo desde, mejor dicho, desde algo tan sencillo como un refrigerio, por ejemplo, ¿sí? Entra en esa planilla, entra en ese libro y hay una contabilidad de lo que entra, de lo que sale, o sea, algo muy bien organizado. Y yo me quedaba viendo esa planilla que maneja la tesorera y yo decía, hombre, si uno hiciera esta misma planificación, en casa, pues realmente uno sabría en qué porque no sé si les ha pasado que a veces llega el dinero, pero resulta que después usted no sabe qué fue. Ve, yo en qué me gastaría, en qué me gastaría, ¿cierto? Recibí tanto, pero no supe en qué me lo gasté. Pero si se lleva una buena planificación, pues se va a poder sumar y se va a poder llevar, ¿cierto? Y va a poder usted decir, ah, bueno, pues por lo menos saber en qué se gastó, ¿cierto? Entonces, bien importante familia que pongamos en práctica y empecemos porque, bueno, muchas veces leemos un libro y hablábamos qué día con los líderes en la reunión de liderazgo que leemos libros y probablemente no podamos poner al 100% en práctica, ¿cierto? No podamos poner al 100% en práctica lo que estudiamos. Tal vez usted no pueda hacer una planilla, como decía ahora, en Excel bien estructurada, pero por lo menos debemos empezar con algo. Yo siempre digo que de cada libro, dijo Chaverra, del libro Mañanas Milagrosas, por lo menos aprendí a tomarme el vaso de agua. Él decía un día, ¿no? Por lo menos aprendí a tomarme el vaso de agua y eso ya es un inicio de empezar a poner en práctica, ¿cierto? Lo que dice el libro, no se va a poder ponerte pronto al 100%, pero que no pase como en blanco, sino que usted diga, este libro yo voy a tomar esto y que lo sigamos tomando como hábito. Así que vamos a escuchar la participación de cada uno de ustedes. Quien desee participarse a través del chat o levantar su manito, entonces le damos aquí la participación. Antes de darle la participación a Yanira y Enrique, que tienen la manito levantada, quiero leer aquí el chat. Dice de Yanira no se escucha. Bueno, yo creo que sí me estaban escuchando perfecto, ¿cierto?
Bueno, Albeniz Palechor dice, Dios les bendiga, querida familia, un saludo desde el departamento del Huila, Isnos Alto de Bordones. Nos saluda la querida Albeniz Palechor. Noemí, muy buenos días desde Recolecta, Chile. Excelente jueves a todos. Muchísimas gracias, Noemí, y qué rico tener aquí diferentes países. Buenos días, comunidad Ginodé. Reciban un abrazo gigante desde Florencia, Caquetá. Ahí hemos terminado de estudiar el capítulo 2 del libro. Mañana estaremos estudiando el capítulo 3. Buenos días, bendiciones a todos en este hermoso día. Jenny Cañizares. Y tenemos aquí, así es, yo tengo algo que si no, a ver, así es, mi líder, yo tengo algo que si no, ahí está listo, resuelvo, pero apenas tengo lo que pude dar a mis hijas, a mí de una sin dolor les compro y me consiento, pero no sé si así sea o no. Sí, yo creo que a todos nos pasa así, ¿cierto? Que uno recibe dinero y dice, bueno, yo me merezco esto y plum, se lo compró, pero resulta que después termina corto para otras cosas y es a eso que nos enseña, ¿no? A planificar porque está lo que yo quiero, pero está lo que realmente necesito, ¿cierto? Y sí, incluso ahí nombra, ¿cierto? Mis gustos también, o sea, sacar presupuesto para mis gustos también. No quiere decir que no voy a planificar todo lo demás y mis gustos no. O sea, ahí también entra el disfrutar lo que yo me gano, porque eso también es necesario, ¿cierto? Entonces vamos a escuchar por aquí a Deyanira González y después viene Enrique Vela y mientras tanto se animan ahí los poderosos líderes a seguir participando. Eh, creo que Eh, ahí de ya. Dios les bendiga un buen día. Ya nos dejan, espero, graves. Vamos a entrar y los micrófonos están cerrados. Mi líder le decía era que no se escuchaba era al comienzo, que aún usted no estaba ahí. Un buen día para todos, para todos un gran día en el nombre de Jesús. No, pues quiero decirles a todos que hace como un mes y medio, un mes y medio yo sí tengo un cuaderno donde anoto todo lo que sale, lo que entra, en qué voy a gastar. Soy una mujer muy ahorradora, ahora me he vuelto una mujer muy ahorradora, yo creo que al extremo. Bueno, alguien dice que somos tacaños y no es que uno sea tacaño. Lo que pasa es que llevamos un control de todo, ¿cierto? Porque sí, lo que decía mi líder Daisy, lo que dice el libro, es que a veces gastamos más de lo que entra, ¿cierto? Y a veces nos vemos en apuros, nos vemos, como dice el dicho, agarrados de no digo la palabra, pero sí, a veces nos vemos en unos problemas grandísimos, pero por el mismo desorden nuestro. Y mira que eso Dios me lo puso a mí hace como 2 meses, cogí mi cuaderno y anoté en varias páginas. No tengo un cuaderno como sí de contabilidad, eso no, sino que yo agarré un cuaderno, puse el nombre de cada cosa y todo lo que entraba ahí en esa hoja, lo que salía en la otra hoja y así, eh, como un control de mis finanzas, gracias a Dios. Y bueno, pues ahí uno puede ver que siendo uno bien organizado, hay muchas veces que me dan a mí para los buses y todo eso, y yo prefiero echar pata para ir ahorrando en la alcancía, ir ahorrando en la alcancía porque a mí me encanta caminar, entonces a veces no me gasto ni la plata de los pasajes. Entonces, siendo una mujer muy ahorradora, entonces eso les cuento a todos que sí, hace como 2 meses tengo yo esa planilla de mis ingresos, de las salidas y de las bendiciones que me llegan y de lo que saco, pues lo que estoy sacando es muy mínimo porque estoy invirtiendo mucho en mi negocio. Gracias a Dios porque las ventas se me han dado, porque Dios ha sido bueno conmigo. Y bueno, ahí vamos. Ahí vamos, un buen día para todos. Vale, mi Deyita, muchísimas gracias por la participación y así es, familia. Vea, ella ya empezó, eso está muy bien de ella, porque de verdad que a veces pensamos, y yo recuerdo una vez una capacitación que nos hablaba mucho de esto,
que el negocio no da, ¿cierto? Y muchas veces es que apenas se vendió el producto, plum, en el primer gasto que había y no se sacó, no se tuvo esa organización que lo que entra, no todo es mío, ¿cierto? Si vendí un producto, no todo es mío, ahí tengo que sacar lo que debo volver a invertir, ¿cierto? Y dejar la ganancia y la inversión aparte. Entonces, si no se hace eso, pues obviamente usted no va a poder estar activo todos los meses y usted va a dejar de activarse y no es porque el negocio no funcione, sino porque usted no está teniendo una organización. Y recuerde que eso es clave, familia, ¿cierto? Eso es clave. Decía alguien una vez en una capacitación, eso funciona hasta el que vende piñas en el semáforo. Si vendió todas las piñas, ¿cierto? En un día y se comió todo ese día, ¿cierto? Al próximo día no va a tener con qué comprar las piñas. Haz un negocio sencillo como una venta de piñas, pero funciona de la misma manera. Así que vamos a escuchar aquí a Enrique Vela y después escuchamos al líder John Carlos Ruiz, al poderoso John Carlos Ruiz. Bienvenido, Quique. Gracias, líder Daisy, gracias a cada uno de ustedes, líderes. Damos la gloria y la honra a Dios que nos permite estar nuevamente de pie en este día, en esta formación tan importante como es este canal de sabiduría que Dios nos regala, porque tenemos que ver ese punto de vista. Dios nos regala sabiduría a través de la compañía Inoe. Damos la gloria y la honra a Dios, a las 8 naciones. Un saludo de gratitud a la familia Rodríguez, siempre agradecido con esta gran familia por todo lo que nos regala diariamente. Y a las 8 naciones, especialmente nuestra nación Colombia y la nación de cada uno de los líderes que están conectados en esta mañana, reciban un saludo. Mi aporte está basado y me recuadra a mí desde los 12 años. He sido una persona independiente siempre. El cálculo mío siempre ha venido y esto me enseña mucho. Me enseña mucho porque me recalca desde los 12 años. Nunca he sido amante a depender de que alguien me pague a mí, ¿cierto? Aunque sí lo he ejercido. En algún momento sí tuve que trabajar, depender de alguien que me pagara, pero en sí mi cálculo siempre ha estado en esa, en egresos, y en ingresos y egresos, ¿cierto? De cómo planificar y cómo llevar a cabo un buen control familiar. Y siempre lo he visto que la primera empresa que Dios nos ha dado a nosotros es la familia. La primer socia que nosotros tenemos en la casa es la esposa. En el caso de las mujeres, pues el primer socio es el esposo. Si el esposo no es ordenado en los gastos, pues hay un déficit increíble. Y muchas personas lo han vivido, por ejemplo, me disculpan la expresión que voy a utilizar, pero cuando el marido es borrachoso, el marido es borrachoso, él causa uno de los antibajos más grandes en el hogar. Pone a sufrir a todo. En ese caso yo no he sido así, que yo haya tenido ese énfasis en esa parte. Entonces, el libro a nosotros nos da un punto de inicio y es la responsabilidad y un conocimiento. El libro nos conecta a nosotros con una responsabilidad muy práctica y es lo doméstico. En lo doméstico yo creo que es uno de los gastos más primordiales que se deben de manejar. Por ejemplo, si nosotros tenemos ingresos altos, como hay meses que tenemos ingresos bajos, nosotros siempre tenemos que manejar un nivel, ¿cierto? En el caso mío, yo manejo un solo nivel. Nunca me salgo del control de los niveles. Ah, como gané más, entonces yo voy a gastar más. Ah, como gané menos, entonces vamos a gastar menos. Siempre trato de manejar ese nivel. Otro de los puntos muy importantes que miro aquí es tener en cuenta siempre esa parte del control del dinero, ¿cierto? Y el libro nos lo enseña. Y esa gráfica está muy bonita y yo ese libro lo voy a tener como algo. Es cuando uno toma dineros y dice, no, mañana lo repongo con lo que llega nuevamente. Los dineros no se pueden reponer. ¿Por qué? Porque el dinero que ingresó hoy es muy diferente al dinero que va a ingresar mañana, aunque los billetes sean iguales.
¿cierto? Uno dice, no, yo voy a gastarme esos 50 y yo con estos 50 mañana vuelvo y recupero. No, ese ya, si el gasto no fue planificado, el dinero que ingresa mañana es muy diferente al dinero que está entrando el día de hoy. Entonces, ese es uno de los puntos de ingresos y los egresos, ¿cierto? Constantemente lo que decía la líder Daisy ahora, no tenemos en cuenta el gasto del carro o no tenemos en cuenta ese mantenimiento a tiempo, pero sí viene viene un arreglo forzoso, que es cuando no tenemos en cuenta esa planificación, llega un momento en que el automotor, el moto, lo que sea, se detiene porque él sí sufre el desgaste. Entonces esos ingresos aparecen de un momento a otro y eso es lo que nos lleva a nosotros en esta fase planificada. Otro de los puntos muy importantes que ya termino mi aporte aquí es tener en cuenta estas diferentes fases de cómo planificar constantemente todo lo que es, nuevamente, nombro esta palabra, los ingresos y los egresos constantemente, ¿cierto? Yo no voy a una compra del negocio si no va a la lista. Yo siempre voy con lista en mano. Y si hay un déficit de 5.000 o 7.000 pesos, ya lo estoy analizando. Y yo creo que este libro lo que nos aporta a nosotros es una preparación para lo que nosotros vamos a tener en la formación de esta compañía, de este hermoso proyecto y de lo que viene en el camino. Dios nos forma para poder saber manejar toda esta cantidad de activos que vamos a tener en nuestra vida y que tengamos un mejor control. Gracias, líder Daisy, por darme la participación. Ese ha sido mi aporte del punto de aprendizaje. Gracias, líder. Vale, líder Enrique, muchísimas gracias por su aporte y saludando por aquí en el chat también, que nos está saludando por aquí Fabián González. Buenos días desde la ciudad de Manizales, Caldas, ciudad de las puertas abiertas. Oiga, Ana Palacios, buenos días familia, bendiciones, gracias por esta capacitación que nos ayuda a organizar la economía familiar. Tenemos por aquí a Albeni de nuevo, felicitando a Mayerly. Bueno, vamos a escuchar al poderoso John Carlos Ruiz, que este sí tiene mucha coherencia en lo que me imagino yo esa organización de John hombre. Porque con tanto negocio ahí, hombre, eso sí es que nos va a hablar es desde la pura coherencia. Mi líder, bienvenido. Hola, sí, muy buen día equipo, un gusto saludarlos, agradecido con Dios por este hermoso día, hoy hay un día espectacular acá en la ciudad de Medellín y bueno, voy con historia. Resulta que yo en mi vida, en mi juventud, más o menos a mitad de la temporada que estoy viviendo de esta película, a mitad por allá, tuve mi padre rico y mi padre pobre, fue real, yo los tuve. Mi padre pobre pues era mi padre genético, ¿sí? Un hombre muy luchador, un hombre que vivió las mieles de lo que fue la Venezuela exitosa, la Venezuela cuando era el país más rico del mundo, ¿sí? Él migró, fue de esas personas que migró a Venezuela en esa buena época, hizo mucho dinero, pero sin inteligencia financiera, o sea, todo lo que consiguió, allá mismo lo gastó. Él regresa a Colombia y como unos 3, 4 años después de su regreso, él era un excelente vendedor, muy buen vendedor. El área en el que él se movía eran los electrodomésticos. Y por un hermano de él, o sea, un tío mío, consigue un socio capitalista, un hombre con bastante dinero, muchas propiedades acá en la ciudad de Medellín, en el exterior inclusive. Y Y yo empiezo a acercarme ahí. Ellos montan un negocio de electrodomésticos, dirigido obviamente por el socio, don Gilberto se llama él, y mi papá. Entonces yo veía que la parte de los números, don Gilberto siempre tenía una agenda, siempre, y anotaba absolutamente todo, todo. Si se le daba un tinto a un cliente, él llevaba eso a la agenda. Y mi papá era el astuto, el de hacer, el de cerrar los negocios.
el de coger al cliente y venderle el televisor, la lavadora y embutírselo a cotas y, mejor dicho, como decimos aquí en Colombia, él lo enredaba, ¿cierto? Él era el de esa actitud. Y cuando yo estaba con mi padre, eh, él hablaba del socio y decía, ese Gilberto sí es caño, eso todo lo lleva a esa agenda, todo lo lleva a esa agenda. Y yo no sé para qué tienen que anotarlo todo, ¿para qué? Eso no hay necesidad. Y entonces yo empezaba a analizar, yo decía, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Mi papá apenas está empezando un negocio, está luchando, toda la vida ha sido empleado, y don Gilberto, en este momento, que tiene esa costumbre, ¿sí? Es el hombre exitoso. Entonces de ahí empecé a aprender una gran lección. De hecho, yo salía con don Gilberto y otra enseñanza que me deja es que él actuaba en los cuadrantes. Él no se salía del todo del cuadrante de la izquierda. ¿Por qué? Ellos vendían electrodomésticos y vendíamos lavadoras. No sé si alguno conocía acá la lavadora Whirlpool. Tenía un sistema de instalación y yo era el instalador de las lavadoras. Entonces, todas las que vendían en el mes, en los diciembre más que todo, yo iba a acompañarlo a él a instalar. Y él anotaba toda instalación, porque a mí me daban una plática por cada instalación. Parábamos a tanquear gasolina y él anotaba la tanqueada de la gasolina. O sea, absolutamente todo él lo llevaba a una agenda. Era un hombre muy organizado. Para resumirle el cuento, pues este hombre en mi vida ha sido mi soporte financiero. Yo no presto plata en bancos. Cuando necesito algún dinero voy donde él porque él me lo facilita y yo obviamente he sido muy correcto en pagarle. Es una persona que me enseñó mucho en el área de las finanzas. Y lo que yo hago ahora con este tema de organizar los gastos y cómo manejar el dinero es que creo fondos para cada situación. Por decir algo, Daisy me decía de que llevó su carro al mecánico y obviamente uno se lleva sorpresas porque a uno al carro le empieza a sonar alguito y cuando usted va, de ahí para arriba pueden haber muchos daños más. Usted puede pensar que es un buje y resulta que es el amortiguador, el soporte del amortiguador, un soporte del motor, cosas como esas. Entonces yo lo que hago es crear fondos. Entonces creo un fondo para el carro. El carro tiene cubiertos peajes, tiene cubierto eh, lo que son los seguros en el año. Para los seguros yo utilizo unas alcancías, pero soy tan metódico que ni siquiera voy y compro una alcancía, no, yo no compro alcancías. ¿Saben cuáles son mis alcancías? Los tarros vacíos de Corps. Los tarros vacíos de Corps yo los lleno con monedas de 500 y de 1000. Hay uno que va lleno con monedas de 500 y hay otro que va lleno con monedas de 1000. O sea, son fondos que yo voy creando para ese tipo de eventualidades. En estos momentos puedo tener hay una de Shake, empecé con una de Shake, alcancía de Shake, yo creo que a esa le cae bastante, moneditas de 500 y de 1000. Y ese es el fondo que yo tengo allá, por si las cosas no están muy bien, pues tener de dónde coger para, para pagar eso. Y aparte de eso, pues obviamente todos los gastos tributarios que en este momento pues asumo, como declaración de renta personal, declaración de renta de Grupo Embajador, que Grupo Embajador opera obviamente todo de forma legal, facturando a la DIAN, todo. Y ese es un ejercicio que cada vez le afirma a uno más el poder de construir un negocio en redes de mercadeo, esa parte tributaria, porque los negocios tradicionales, no sé en Ecuador, pero acá en Colombia, usted básicamente trabaja para el gobierno, en el pago de lo que es la retecuente, en el pago del IVA, ¿sí? En más cargas tributarias que ponen anualmente. Aquí se pagan impuestos absolutamente por todo. Entonces, es un ejercicio bastante bonito. Yo felicito a Deyanira por lo que viene haciendo, de ir llevando sus cuentas, qué ingresó, qué gasté, y eso es organización. Y la felicito más aún con lo que dice, mi mayor inversión es en productos. Miren, Manuel es muy sabio,
Y cuando Manuel lo repite muy constantemente, la mejor inversión que yo conozco en el planeta es en productos de Gínode. Y si usted verdaderamente no es por decirlo y no es porque hagamos Gínode, no es por eso, es porque Manuel es muy inteligente, en economía es muy hábil y sabe el poder que tiene invertir en productos de Gínode, más sobre todo el día uno cuando se obtiene ese descuento adicional. Usted puede hacer mucho dinero con productos de Gínode, así sea con ProWay. Así sea con ProWay, usted compra una gran cantidad de ProWay, pero la ganancia que usted está obteniendo en ese producto es maravillosa, maravillosa, y eso te capitaliza. Entonces es esto, familia. Estamos en un negocio que, aparte de brindarnos unas buenas garantías en descuentos y nos da unos productos que se pueden comercializar rápidamente, a través de estos espacios nos educa para mejorar. Como lo decía Daisy, probablemente no vamos al detalle a tener un Excel o un cuaderno contable, cosas como esas, pero sí pensar muy bien si el dinero que vas a gastar, si lo que vas a comprar realmente lo necesitas. Es como hacer ese análisis, hombre, yo esto realmente lo necesito. ¿Por qué mejor no invertir y empezar a capitalizarme, crear un fondo? Es increíble lo que uno puede lograr cuando se organiza. De repente tú ya tienes 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos debido al orden que va llevando, así sea con venta de producto. Así sea solo con venta de producto, tú puedes a través del orden de esa organización ver cómo te capitalizas. Entonces, en mi aporte familia, no soy muy estructurado en números, pero sí pienso mucho al momento de hacer un gasto. Y si es inoficioso, lo dejo quieto. Es mejor capitalizar, tener fondo para invertir en productos de Gínode y aprovechar ese poder del día uno. Eso es todo, familia. Gracias, Daisy. Feliz día para todos. Vale, Jonca, muchísimas gracias por ese tremendísimo aporte. Oiga, excelente, gracias, líder. Esa es la idea, ¿no? Empezar así sea, no muy estructurado, pero empezar, familia, empezar y entender que con Ginode tenemos una gran oportunidad en la venta de los productos iniciando y en la construcción de red, pues hombre, ni para qué hablamos. Eso es una maravilla cuando uno empieza a construir red y empieza a desarrollar equipos. Así que familia, ahí tenemos el aporte del día de hoy, ya tenemos 8 de la mañana. Oiga, y me hizo acordar mucho, Jonca, al padre no biológico, porque bueno, les cuento algo, mi esposo sí tiene eso. Él es muy organizado, que tiene una agenda vieja, bueno, vieja porque al transcurrir de que va gastándola, pues la va, ¿cierto? Siempre se le convierte en vieja porque saque, métala en el bolso para apuntar cualquier cosita. Y yo al principio pensaba así como pensaba el papá de John Carlos, pero qué cansón con esa apuntadera. Y ahora entiendo, y él a veces se pone a ver las cuentas y dice, me salieron exactas. O dice, me faltan 20.000. ¿Dónde están esos 20.000? Hasta que llega el punto, ya me acordé en que fue que me olvidó apuntar tal cosa, pero siempre le salen muy exactas las cuentas. Sí, entonces en eso él es muy organizado y de verdad que ahora que uno estudia todo este tema, pues se da cuenta uno que realmente es muy necesario y él lo hace empíricamente, nadie se lo había enseñado porque él lo hace desde hace muchos años, ¿no? Y eso, gracias a Dios, nos ha permitido a veces con poco hacer mucho, ¿sí? Porque es que uno ve personas que a veces ganan mucho, pero hacen poco, y otras que ganan poco y hacen mucho. Y se debe a eso, ¿no? A la organización. Entonces, familia, yo creo que aquí nosotros tenemos, y estoy segura, de aquí que aquí tenemos la información correcta, el vehículo correcto, entonces es poner en práctica cada una de las cosas que vamos aprendiendo. Voy a leer por aquí, dice William. Ah, no, aquí, ¿quién se me quedó? Henry, buenos días para todos. Desde Puerto Gaitán Meta, un poco mala la señal, pero aquí aprendiendo de los libros de ustedes. Bendiciones para todos. Saludito ahí para
Henry, esa organización es muy necesaria, dice William. Yo también llevo mi control de ingresos y gastos en una hoja de Excel. Bueno, William, que es súper de la tecnología, pues me lo imagino. Dice, y también he tenido comentarios de ser tacaño. Ojo, William, solo porque gasto lo necesario. Eso es verdad. Gracias, estimados líderes. Mi familia también me critica que todo apunto. Sí, de verdad que yo le decía a mi esposo, qué cansón usted con esa apuntadera. Me da un almuerzo y es que apuntarlo. Pero pues es que es necesario, ¿no? Entonces, vamos a la foto, familia. ¿Quién toma la fotico? Me alegra mucho ver a Piedad por aquí. Qué alegría verla, mi perla. Vamos a tomarnos la fotico y nos fuimos. Tómela ahí, líder William o John, cualquiera de los dos. Abra su mente, su corazón, como dijo Alex. Vea, ya la aprendí, Alex. Un, dos, eso. Uno, dos y tres. Listo. Ahora su cámara, ahora su mente y ahora su corazón. La segunda toma. Uno, dos, arregles el moño y tres. Ok. Le- Listo, familia. Un abracito para todos. Que tengan un excelente y bendecido día. Y nos vemos con la ayuda de Dios en el Open esta noche y mañana en el nuevo espacio de las 7 de la mañana. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga y que tengan un hermoso día.